Este video comenzará un tanto diferente a todos los demás videos que hemos estado editando para todos ustedes. En el Día del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Trans, LGBT, en el INADI convoca a profundizar el trabajo por la búsqueda de la igualdad de derechos para este colectivo. También se suma al reclamo por la violencia, el respeto de la diversidad sexual, la libertad para decidir sobre el propio cuerpo, el derecho a la identidad, la protección, el reconocimiento de todas las familias y por el pleno acceso a todos los derechos que aseguren la inclusión ciudadana. Muchos se preguntarán por qué he comenzado este video hablando de este tema. Todos sabemos que el nuevo ministro de Cultura de nuestro país ha comenzado a destituir a varios de esta institución. ¿Y por qué he leído esta parte de este artículo? Porque la verdadera o el origen de esto que acaban de escuchar es algo bien triste. Voy a leerles a continuación qué realmente es esto. O sea, qué realmente es lo que pasa y a qué se han apegado toda esta gente que llama la igualdad de género. Y es muy importante lo que vamos a escuchar a continuación, lo que les voy a leer, porque realmente es el origen de lo que es. El origen de la fecha del Día del Orgullo LGBT se remonta al 28 de junio de 1969, cuando en un bar de Nueva York llamado Stonewall, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer, cansados de los continuos hostigamientos de la policía, decidieron enfrentarla, rebelándose contra un sistema político que avalaba la discriminación, la persecución, el hostigamiento y la violencia sistemática contra la comunidad. Aquel acontecimiento bisagra en la historia del movimiento de la diversidad sexual internacional fue el primer paso en el camino hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT y la primera manifestación pública de reivindicación gay. En conmemoración a aquel día, cada año se realizan actos, concentraciones y marchas tanto en Nueva York como en casi todas las ciudades del mundo. La notación básica del orgullo LGBT consiste en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, cualquiera sea su sexo, orientación sexual o identidad sexual. El término orgullo tiene probablemente más sentido desde un punto de vista filológico en inglés que en el español. En efecto, la idea que parece transmitir este concepto es más bien la de una dignidad intrínseca de cada ser humano que no debe verse afectada por su conducta ni orientación sexual. El orgullo es la respuesta a la vergüenza que se pretendió hacer sentir a las personas, solo por el hecho de ser diferente. Hay que tener algo bien en claro, ¿no? Se respetan las decisiones de las personas. ¿Quiere ser esto? ¿Quiere ser lo otro? Que lo haga. Estamos en un país libre y pueden hacer lo que quieran. Pero hay un detalle muy importante y es que ese tipo de cosas no se debe inculcar en escuelas, instituciones culturales, ni en instituciones donde se enseña educación. El presidente Bukele ha sido muy claro y empático en este punto. Ahora, los de Gorgojolandia han puesto el grito en el cielo en decir las destituciones que se están haciendo en el Ministerio de Cultura. Es decir, defendiendo esto, realmente el origen de este tipo de cosas. Y como ustedes ya lo pudieron ver, escuchado, eso realmente no salió de personas decentes. Luego después es que le han inculcado que la familia, que la mujer, que los hijos. O sea, es un artículo disfrazado de otra cosa. Porque el origen realmente, según el artículo, fue el 28 de junio de 1969. Y escúchese bien en el
tipo de cosas que se levantó esta ley, por decirlo así, por tildarlo como una ley o un derecho, y fue en un bar de Nueva York. Comenzando por ahí, comenzó mal. Indiscutiblemente comenzó mal. Luego después ya dice que a gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, gay. Entonces, ¿en qué estamos apoyando este tipo de costumbres? Que incluso voy a hablar un tema súper delicado, y es que la palabra de Dios, la Biblia en sí, esto no es de agrado para Dios. Y vean que la Biblia reprocha este tipo de cosas. Levítico 18, 22 al 24. Lo estoy sacando de Reina Valera 1960. No te echarás con varón como mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se podrá delante de animales para ayuntarse con él. Es perversidad. En ninguna de estas cosas os amancilléis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. He leído algo bien delicado, y es que la Biblia, nuestro Dios, el dueño del oro y de la plata, el dueño de todo lo que hay sobre la faz de la tierra de nosotros, esto es abominación delante de él. Y algo muy delicado, la verdad, es que con las cosas de Dios no se juega. Y algo bien importante, el presidente Bukele, a pesar de lo que diga la oposición, que digan lo que digan, el presidente Nayib Bukele tiene principios cristianos, y eso realmente, por eso lo rechaza. En la toma de posición del presidente Nayib Bukele en el 2019, y vino el pastor Dante Gebel, mencionó algo bien importante, y es que palabras bíblicas en las que dice: si mi pueblo oye mi voz. Importante, la verdad, esa frase, y es que está escrita en la Biblia, y tenemos que tomar muy en cuenta esta situación. Nuestro país, El Salvador, está siendo protegida por nuestro Dios, y no le podemos fallar aceptando algo que es abominación ante él. Así es que, amigos, por esa razón es que he leído tanto esos artículos como ese versículo de la Biblia, porque ante Dios todo esto es abominación, ¿verdad? Así que quise comenzar de una manera diferente para tocar el tema ¿verdad? Que anda ahorita este tema con una gran, como que si son, ¿qué? Son popos, cuando salen los son popos, ¿qué? Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Y por otra parte también, volviendo a este mismo tema, es que hay un artículo en el Código Penal que también es penado lo que han hecho todos estos de la LGTB, que han usado los símbolos patrios y les han puesto la tal banderita esa que se tienen del arco iris, ¿vea? Entonces, y eso sí, eso está en el Código Penal. Esperemos a ver qué sucede, a ver qué pasa con respecto a esta situación también, que yo creo que ya se pasaron, ya salieron de sus límites, ¿verdad? Así que, amigos, quise comenzar este video con este punto muy importante, la verdad, y es que ahí se los dejo para que lo puedan ver, lo puedan disfrutar. Si lo quieren escuchar, pues vayan poniéndole pausa al video, ¿verdad? Así que, amigos, así hemos comenzado esta edición de este día para todos ustedes y el mundo. Artículo 396. El que públicamente menospreciare la bandera, el escudo o el himno del Estado salvadoreño será sancionado con 10 a 20 días multa. ¿Y a qué se debe esta situación? En que hay una tal Brenda Rosales, realmente no sé si es mujer o es hombre, no sé realmente, no me gusta profundizarme en este tipo de temas, pero sí les estoy dando la noticia y dice: creer en alguien es darle todo el poder para destruirte y confiar en que no lo hará. Soy salvadoreña también.
Entonces, y ahí es donde aparece la bandera del Salvador con esa tal bandera del arco iris ahí atrás. Entonces, por eso hace mención y dice, hago una denuncia pública en este momento. Código Penal del Salvador, artículo 396, el que publicare, menospreciare la bandera, el escudo, el himno del Estado salvadoreño, será sancionado con 10 a 20 días multa, ¿verdad? Esto es bien importante, amigos, y es que creo que se están sobrepasando en ese punto. Y por otra parte, amigos, en Oklahoma ordena que todo maestro en el estado tenga una Biblia en el aula y enseñe a partir de ella con efecto inmediato. Son nuevas leyes que están apareciendo y vamos a escuchar este clip de video que tenemos por acá para ver este tema, este punto en Oklahoma, Estados Unidos. Vamos a ver. We will be issuing a memo today that every school district will adhere to, which is that every teacher, every classroom in the state will have a Bible in the classroom and will be teaching from the Bible in the classroom to ensure that this historical understanding is there for every student in the state of Oklahoma in accordance with our academic standards and state law. The Bible is a necessary historical document to teach our kids about the history of this country, to have a complete understanding of Western civilization, to have an understanding of the basis of our legal system, and is frankly, when we're talking about the Bible, one of the most foundational documents used for the Constitution and the birth of our country. We also find major points in history that refer to the Bible, that reference the Bible. We see multiple figures, whether we're talking about the Federalist Papers, constitutional conventional arguments, and Martin Luther King Jr., who use it as a tremendous impetus for the civil rights movement and tie many of those arguments back to the Bible. It is essential that our kids have an understanding of the Bible and its historical context. Y también, líder de la cúpula LGTBI condena la medida del presidente Nayib Bukele de destituir a funcionarios públicos que implementaban la Agenda 2030 en la población salvadoreña. Malditos, 1000 veces malditos fueron las palabras del ex candidato del extinto partido Nuestro Tiempo. Desarticulan el Ministerio de Cultura para montar el ministro de propaganda. Malditos, 1000 veces mal. Y aparece la captura del presidente Nayib Bukele, en la cual hace mención en estos momentos el nuevo ministro de Cultura, Raúl Castillo, procederá a la destitución de más de 300 empleados del ministerio, quienes promueven agendar que no son compatibles con la visión de este gobierno. Además, ahorraremos fondos públicos en el proceso. La gente eligió un camino y ese camino vamos a tomar. Y aparece la frase, medicina amarga. Interesante, la verdad, y es que, como al principio de este video les mencioné, el presidente Nayib Bukele no es partícipe de este tipo de cosas, ¿verdad? Esto tengámoslo bien en claro, que no es partícipe de este tipo de cosas. Y también, por otra parte, escuchen esta noticia. Y dice, está rabioso, una total incoherencia y falta de respeto, queriendo imponer un adoctrinamiento totalmente a la fuerza, cuando debe de entender que sus preferencias sexuales no tienen ni deben por qué influir en una sociedad que desea conservar sus principios. Interesante, la verdad, amigos, y es que no se refiere a no respetarle sus derechos. Si, como yo se los dije en un principio, aquí estamos en un país libre y el que quiere hacer lo que quiera, pues que haga lo que quiera hacer, siempre y cuando no se salga del reglamento, de las leyes, de la Constitución de la República, por supuesto, ¿verdad? Pero el problema aquí no es que realmente alguien quiera hacer o no quiera hacer esto, o lo hace, como popularmente dicen ellos, que ellos tienen derecho a hacer lo que sea. Pues no se les quita el derecho. La verdad que no se les quita el derecho, sino que simple y sencillamente pueden hacer lo que quieran, como se lo vuelvo a repetir, con sus cuerpos, pero ellos
no inculcar a la niñez, a la educación salvadoreña, ese tipo de principios. Y ellos le llaman principios. Conste que le llaman principios a eso. Algo que nació en un bar, desde el punto de que nació en un bar, no es algo bueno para la niñez, para la educación de todo el mundo. No solo de El Salvador, sino que de todo el mundo. Así es que, amigos, con este cortito video vamos a terminar este programa para todos ustedes y el mundo. Siempre recordarles, dejen un buen like al video, compártanlo y por supuesto los que no quieran apoyar el crecimiento del canal lo pueden hacer por medio de todos los métodos que están en la descripción de este video. Saludos masivos para todos, cuídense mucho, que Dios me los bendiga y sobre todo amémonos unos a otros. ¡Halo!